Hola a todos, mi nombre es Iwahana Masepenki Kukola y esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema del síndrome de Guillain-Barré, que es una enfermedad autoinmunitaria. Como epidemiología, vamos a observar que en cuanto a su incidencia, esta puede variar, ¿no? Esta enfermedad según región geográfica y sexo, donde en países occidentales la incidencia varía de 0,89 a 1,89 por 100.000 personas, un promedio de 1,1, y en niños de 0,5 a 1,5 por 100.000 personas, con discreto predominio en el sexo masculino. A la vez, se observa un aumento del 20% de la probabilidad de adquirir la enfermedad 10 años después de la primera década de vida. Por ende, la mayoría de los casos son precedidos por infecciones del tracto respiratorio superior o por diarreas ocasionadas por cuadros virales, ¿no? Como etiología, presentamos que se va a dar por infecciones de las vías, se va a dar en las vías respiratorias superiores, ¿no? O la gastroenteritis, ¿no? Que en varias semanas aparecen síntomas neurológicos y se van a asociar a los siguientes microorganismos, ¿no? Como es el Campylobacter jejuni a un 26 a 41%, citomegalovirus, Haemophilus influenzae, Epstein-Barr, Mycoplasma pneumoniae, borreliosis de Lyme, hepatitis tipo A, B, C y E, ¿no? Fiebre tifoidea, dengue, influenza tipo A, virus del Zika, HIV. A la vez, como etiología, existen otros eventos como la cirugía y los traumatismos, las cuales solo se encuentran asociados a un pequeño, ¿no? Porcentaje de 2 a 3%. La vacuna aumenta en 6 veces la probabilidad de desarrollar, ¿no? Lo que es el síndrome de Guillain-Barré, como puede ser la vacuna derivada del cerdo contra la influenza, la vacuna antirrábica, la vacuna contra la poliomielitis, la vacuna contra la tifoidea o el cólera. También se puede presentar después de una cirugía o cuando hay alguien que está en estado crítico, ¿no? Como definición, vamos a dar que el síndrome de Guillain-Barré es una polirradiculoneuropatía inflamatoria aguda. Esta patología puede ser precedida por una infección respiratoria o gastrointestinal 4 semanas antes de la aparición de la clínica, la cual se va a caracterizar, ¿no? Por una parálisis aguda, arrefléxica, simétrica de carácter ascendente, con un compromiso somático, ¿no? Motor, sensorial y desautonómico, que se va a desencadenar de forma rápida. Y esto va a afectar a los pares craneales inferiores. Por ende, va a presentar debilidad vulvar, por la que se requiere manejo de secreciones de la vía respiratoria. Donde que en el líquido del cefalorraquídeo vamos a observar una característica en la disociación albuminocitológica, ¿no? Este síndrome tiene una clasificación, se va a dar por según las características histológicas. Entonces, se va a clasificar en los subtipos desmielinizante y axónico, polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda y por la neuropatía axónica motor aguda. Y según las características electrofisiológicas, se puede dividir en 6 subtipos, ¿no? Como es la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, la neuropatía axonal motora aguda, la neuropatía axonal motora sensitiva aguda, la neuropatía sensitiva aguda, el síndrome de Miller-Fisher y la pandisautonomía aguda. Aquí vamos a observar la fisiopatología, ¿no? Lo que los axones, la neurona, ¿no? Las mielinas, ¿no? Donde se va a producir una respuesta, como observamos de los anticuerpos, una respuesta inmune mediada por un tipo de reacción cruzada, ¿no? Como un mimetismo molecular, que donde se va a producir una asociación epidemiológica entre un agente infeccioso y la enfermedad, ¿no? Que va a ser mediada por la inmunidad. Tenemos un segundo criterio que va a establecer que debe haber una reacción inmunecelular y humoral dirigida contra los antígenos del paciente, donde se ha demostrado, ¿no? La presencia de anticuerpos antigangliósidos en las muestras, ¿no?
según la fase de la enfermedad, donde se han identificado las células tipo CD4 y CD8 activas en nervios afectados y en las muestras de sangre, ¿no?, de la fase aguda, donde se va a observar, ¿no?, una demostración de reactividad cruzada de células T o anticuerpos con el antígeno microbiano, ¿no?, el cual proviene de un microorganismo que ha sido epidemiológicamente líquida a la enfermedad, ¿no? Y observamos pues una desmielinización. Lo que vamos a revisar es cómo se va a ir la evolución clínica. Tenemos lo que es la fase de progresión, fase de estabilización y fase de regreso. De la fase de progresión tenemos que es una duración menor de 4 semanas, donde se va a presentar parestesias o distesias, ¿no?, en las extremidades. Hay un déficit motor bilateral y simétrico, flácido y con arreflexia. Luego tenemos en la fase de estabilización, que es un tipo de duración variable, ¿no? Las parestesias o dolores están presentes en un 80% de los casos. La reflexia generalizada en un 80% de pacientes y el 75% pierde la marcha, ¿no? Y el 30% evoluciona hacia una insuficiencia respiratoria. En la fase de regreso o recuperación motriz puede ser larga y hasta un 20% de los pacientes no recupera la marcha a los 6 meses. Casi el 10% de los pacientes presentan todavía síntomas residuales, ¿no?, a los 3 años del episodio. Por ende, en el cuadro clínico vamos a presentar que hay características clínicas típicas y características clínicas atípicas. En lo que es las características clínicas típicas, considerando como un diagnóstico de pacientes con debilidad bilateral, rápidamente progresiva, ¿no?, de piernas y brazos, en ausencia de la afectación del sistema nervioso central y otras causas evidentes, ¿no? Entonces, los pacientes con la forma sensitivo-motora clásica, lo que van a observar es van a presentar parestesias distales o pérdida sensitiva, acompañadas o seguidas de lo que es la debilidad, ¿no? Que esta debilidad va a comenzar en las piernas y progresa hacia los brazos y los músculos craneales, donde vamos a observar también los reflejos están disminuidos o ausentes en la mayoría, ¿no?, de los pacientes al momento de la presentación. A la vez también podía presentar disautonomía y es común, ¿no?, que puede incluir inestabilidad de la presión arterial o de la frecuencia cardíaca. Hay una disfunción pupilar y una disfunción intestinal o vesical. El dolor es una queja frecuente, ¿no?, y puede ser muscular, radicular o neuropático. El tipo de la enfermedad también podríamos decir que es aguda o subaguda, ¿no? Y en los pacientes suelen alcanzar la discapacidad máxima en un plazo de 2 semanas. Y donde ahí observamos, ¿no?, hay una dificultad para mover los ojos, una afectación del habla y la deglución. También la parálisis de las piernas, brazos y músculos faciales. En lo que es la presentación clínica típica, los signos de debilidad y sensitivos si bien siempre son bilaterales, ¿no? Pueden ser asimétricos o predominantemente proximales o distales. Y pueden comenzar en las piernas, los brazos o simultáneamente en todas las extremidades. Además, el dolor es intenso y difuso o la disfunción aislada del medio craneal puede preceder al inicio de la debilidad, ¿no? Como diagnóstico, tenemos que se podría dar con el estudio del líquido cefalorraquídeo, donde vamos a observar niveles altos de proteínas, simpliocitosis y leucocito menor de 50 milímetros cúbicos, ¿no? Puede no presentar alteraciones en las primeras 48 horas y por ende se va a recomendar realizar el estudio posterior a la primera semana de los síntomas, ¿no? También se va a presentar para el diagnóstico una electroneuromiografía. Este es un estudio complementario para realizar desde la primera semana y esto va a ayudar a la clasificación de los subtipos del síndrome, ¿no?
Aquí tenemos para el diagnóstico que nos va a ayudar bastante los criterios clínicos de Asbury y Cornblath de 1990 para el diagnóstico, ¿no? Son criterios clínicos requeridos para el diagnóstico, donde nos va a dar unas pautas de debilidad progresiva en más de una extremidad, si va a presentar areflexia o hiporreflexia osteoteninosa, hallazgos que apoyen fuertemente el diagnóstico clínico, hallazgos que se oponen al diagnóstico clínico y estudios de electroneuromiografía, ¿no? Acá tenemos los criterios de Bridgestone y definición del caso en el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Que son los criterios diagnósticos según el nivel de certeza de diagnóstico, ¿no? Que va a presentar si hay una debilidad bilateral y flacidez de las extremidades, reflejos teminosos profundos, curso monofásico, el líquido cefalorraquídeo, también como está presente las proteínas, estudio de conducción nerviosas o ausencia de diagnóstico alternativo para la debilidad, ¿no? Que se va a dar por cruces. También tenemos lo que es la escala de discapacidad y gravedad, ¿no? Que tenemos a la mano izquierda los grados de 0, 1, 2 hasta el número 6 y el grado de la discapacidad donde 0 es sin discapacidad, 1 signos y síntomas menores que se conserva capacidad de correr, 2 capacidad de caminar 10 metros sin ayuda pero no puede correr, 3 capacidad de caminar 10 metros con ayuda, 4 confinado a una cama o una silla sin poder caminar. El grado 5 requiere asistencia respiratoria y el grado 6 es la muerte, ¿no? Bueno, aquí tenemos lo que es la presentación de la anatomía patológica, donde vamos a observar en la figura A, que es una sección semifina de raíz del L5 dorsal en la que hay preservación de las fibras mielínicas, ¿no? Está normal. Pero aquí en lo que es en la lámina de B, hay semifino de la raíz L5 ventral, que se va a observar una clara disminución de la densidad de las fibras mielinizadas, ¿no? También se va a observar una presencia de macrófagos cargados de gotitas lipídicas, edema endoneural, fibras con disolución vascular de la mielina, ¿no? Hay unas fibras desmielinizadas o remielinizadas, ¿no? Y también hay fibras con colapso de la mielina. Luego tenemos en la lámina C, semifino de la raíz L5 ventral, hay numerosos macrófagos cargados de gotitas lipídicas, edema en neural, fibras des o remielinizadas, fibras con colapso de la mielina y racimos regenerativos, ¿no? En el tratamiento vamos a observar que se va a usar la inmunoglobulina intravenosa como plasmaféresis, ¿no? Glucocorticoides, bueno, no se recomienda para el tratamiento, ya que no se ha demostrado que aceleran la recuperación ni afección al pronóstico. Además, hay que hacer un monitoreo, ¿no? A la función de los músculos respiratorios con frecuencia, evaluar las características clínicas de dificultad respiratoria, realizar pruebas de función pulmonar junto a la cama, ¿no? Para verificar lo que es la capacidad vital, la presión inspiratoria máxima y la presión expiratoria máxima. También hay que monitorear la función autónoma, iniciar monitorización cardíaca continua, lo que es gestión de apoyo, prevenir complicaciones y prevención de las úlceras del público, ¿no? Bueno, acá tenemos la inmunoglobulina que en niños o niñas y personas adultas se recomienda administrar a dosis de 2 gramos por kilogramo en infusión continua, dividida en 1 gramo por kilogramo día por 2 días, a 0.4 kilogramos por día por 5 días, y se recomienda que se administre en los primeros 5 días después del inicio de los síntomas hasta las 4 semanas. La plasmaféresis también, ¿no? El objetivo es remover estos anticuerpos del torrente sanguíneo e infundir una solución de reemplazo generalmente con albúmina, ¿no? Se ha demostrado que la plasmaféresis es igual de efectiva que la inmunoglobulina. Y se va a recomendar 2 sesiones en enfermedad leve y 4 sesiones en una enfermedad moderada a grave, ¿no? El pronóstico es que la mortalidad del síndrome de Guillain-Barré llega a un 10%, pese a un tratamiento intensivo, ¿no? Las principales causas de muerte son las respiratorias.
Los factores de riesgo de mortalidad son la edad, la gravedad de la enfermedad, necesidad de recurrir a la ventilación mecánica e hiponatremia, ¿no? El pronóstico motor global es muy bueno, pero cerca del 30% de los pacientes mantienen secuelas a largo plazo, ¿no? Como prevención, se puede evitar las vacunas innecesarias durante los brotes de enfermedades virales asociadas al síndrome de Guillain-Barré, con ciertas vacunas contra la gripe en personas con antecedente del síndrome de Guillain-Barré. A la vez, mantener una buena higiene para prevenir infecciones gastrointestinales y respiratorias que pueden, ¿no?, desencadenar el síndrome de Guillain-Barré. Tratar rápidamente infecciones bacterianas como el Campylobacter jejuni y a la vez manejar adecuadamente otras enfermedades autoinmunes para reducir el riesgo de desarrollar lo que es el síndrome de Guillain-Barré. Bueno, esas son las referencias. Es todo. Gracias por su atención.